Hola hermanas, continuando con el libro de Malaquías, en el capítulo 3, 1 al 3, Dios a través de Malaquías dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Dios utiliza como ejemplo una práctica que tenían los reyes, de enviar primero un mensajero que preparará el camino. Este mensajero es Juan el Bautista, que prepararía el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo dice Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan el Bautista prepararía el camino para el Mesías en su primera venida, y lo menciona como el ángel del pacto, en el versículo 2 que dice: ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que será con fuego purificador, con el propósito de limpiar a los hijos de Leví, o sea, al sacerdocio, que es a quien reprende por toda su corrupción. Habían también aprendido las prácticas de Babilonia de la hechicería y reprendía toda la injusticia que practicaban. En el versículo 7 dice: Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Dios llamaba a su pueblo al arrepentimiento, mostrándoles cómo se habían apartado. Ya era una práctica del pueblo el ignorar pagar el diezmo, que era un mandamiento que les dio Dios. Recordemos que los levitas recibían el diezmo porque ellos se dedicaban a servir a Dios en el templo. En Levítico 27, del 30 al 32, dice: Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. El Señor les mostró que no habían traído los diezmos y las ofrendas que Él requería para financiar la teocracia y sostener a los levitas. Ellos, al no pagar sus impuestos y robar de esa manera, también se habían robado a sí mismos, porque Dios había tenido que interrumpir su bendición. Pero Dios, en su grande misericordia y bondad, dice que si ellos lo honraban, dejaban de robar y traían sus diezmos, demostraban arrepentimiento verdadero, entonces Dios haría llover sobre ellos abundancia y los protegería de la langosta, o sea, del devorador. No solo los sacerdotes habían menospreciado a Dios violando el pacto, desobedeciendo sus leyes, contaminando su altar, hablando en contra de Dios, sino que se quejaban de que cumplir la ley de Dios no traía recompensa, comparándose con los soberbios y los malvados, y pensando que Dios ignoraba sus actos. Pero había un remanente fiel a Jehová. Y del versículo 16 al 18, Malaquías da palabra de ánimo diciendo: Entonces los que tenían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonare, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios, en su palabra, manifiesta en su inmutabilidad y soberanía a Israel como el pueblo escogido. Y desde Éxodo 19:5 les dice:
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Como hijos de Dios debemos tener la disposición de servir a nuestro Dios. Dios mismo mostrará quiénes son los justos y los malos. En el capítulo 4 describe cómo será la venida del Señor Jesús, en donde ejecuta el juicio de destrucción en el fuego del infierno para aquellos que no se arrepintieron, y la diferencia para los que temen al Señor, que disfrutarán de la salvación de Jehová en una experiencia cálida y maravillosa. Al mencionar Malaquías el profeta, al profeta Elías, está anunciando la llegada del Mesías. Juan el Bautista, que fue el tipo de Elías, pues predicó arrepentimiento, al igual que Elías, antes que venga el día de Jehová grande y temible. En una cita de Matthew Henry dice que el creyente espere con paciencia su liberación y jubilosamente espere el gran día cuando Cristo venga por segunda vez a completar nuestra salvación. Pero los que no se vuelven al que los golpea con una vara, deben esperar ser golpeados con una espada, con una maldición. Nadie puede tener la expectativa de escapar de la maldición de la ley quebrantada de Dios, ni disfrutar la felicidad de su pueblo, escogido y redimido, a menos que sus corazones se vuelvan del pecado y del mundo hacia Cristo y la santidad. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.